Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un encuentro más de Shiur con los Rabanim Aviam Salem, Mishai Harari y Ion Abril. Como les prometimos, hoy vamos a hacer una dinámica diferente y vamos a abrir la posibilidad en vivo y en directo de que ustedes hagan las preguntas. Para que esto se sienta de una manera equitativa y justa, la invitación es a que lo hagan, es decir, pidan la palabra y si pueden escribir la pregunta en el chat, porque tengo 3 páginas de personas conectadas, entonces si van a levantar la mano, pues probablemente no me dé cuenta quién fue primero que quién. Así que es mejor que lo hagamos a través del chat. Ustedes van diciendo, van escribiendo, pido la palabra. Y si no quieren hablar, porque hay personas que no les gusta mucho abrir el micrófono y hablar, escríbanla y en el orden en que van pidiendo la palabra y escribiendo las preguntas, nosotros vamos a ir contestando. Hemos decidido que los rabinos van a tener un orden, es decir, por decir, primero el rabino Yona, segundo el rabino Ishai, tercero el rabino Avi, y entonces a medida que yo vaya, pues que las preguntas las vamos leyendo por el orden en que están, se van asignando al rabino de turno. Y esa va a ser la dinámica. Vamos a esperar un momentico a que ustedes, bueno, ya veo, ya empezaron, ya se animaron. Nosotros pensábamos que de pronto no se iban a animar tan rápido y íbamos a esperar a ver, y si no se animaban íbamos a decir algunas preguntas que quedaron de la sesión anterior y que llegaron después de la sesión anterior. Necesario, parece que aquí ya. Y también, si quieren hacer la pregunta, escribir la pregunta de manera anónima, la pueden escribir directamente a mí, en privado. Y cuando yo vea que está privado, pues obvio me doy cuenta que es que no voy a decir quién la preguntó. Simplemente la leeré y al rabino que le vaya tocando. Bueno. Bueno, entonces comencemos. Tenemos al señor Barry Birmacher, que está pidiendo la palabra. Así que, a ver, yo veo si puedo. Ustedes se pueden abrir el micrófono ustedes mismos. Ya se lo abrí. Tú ya se le pedí que lo abra. Ya. Hola, buenas noches todos. Buenas noches. Yo le mandé la pregunta a Ishai, pero pues igual me gusta esta dinámica y la voy a hacer aquí abiertamente. Ayer estuve en una reunión y surgió una duda, una pregunta, que por qué los Torot en ciertas sinagogas están en su caja y otras Torot simplemente es quitarles pues como el forro, porque lo hemos visto en unas Ashkenazí que están con el forro y en unas Sefaradí que están en caja. ¿Cuál es la razón de que unas de una forma y otras de otra? Bueno, entonces, como dijimos, vamos a darle la palabra primero al rabino Yona, luego al rabino Ishai, luego al rabino Avi, porque ya están así, ahí dispuestos. Y así vamos yendo. Rabino Yona, adelante. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas por estar. Y muy buena pregunta. Quiero que entendamos la diferencia. Siendo que es la misma Torá, hay diferencia entre Sefer Torah Ashkenazi, que es el que tiene se llama Etz Haim. Etz Haim son los palos de madera, que están enrollados en esos palos de madera, y para guardarlo tiene una tela, ¿sí? Esos son los Sefer Torah Ashkenazi. Y los Sefer Torah Sefaradí tienen una caja, toda una caja y se da vuelta. Personalmente, a mí me parece más práctico para cuando uno busca el Ashkenazí, uno llega más rápido, pero es por lo menos por costumbre. Uno llega más rápido a buscar. En cambio, el sefaradí tenés que mover, y todos sabemos que no se puede tocar la Torá. O sea, intentamos no tocar el cuero.
Entonces, para moverlo tenemos que tocarlo con el talit o con el... Los sefaradí generalmente tienen una telita puesta arriba de la caja, entonces lo hacemos así. ¿Y por qué es la diferencia? La verdad no sé. ¿Por qué es la diferencia que uno tiene caja? Me imagino que es la costumbre, que en los lugares, los países orientales se cuidaba mejor de esa manera, en cambio los ashkenazí se cuidaban mejor de la otra manera. Eh, no sé decir. Ok, gracias, Rabino. Rabino Ishai, que el señor Jacobo Weissman tiene una pregunta, pero entonces, ¿cómo la escribió? No sé si quiere que yo la lea y el Rabino Ishai le responda, o si usted quiere prender su micrófono. Ok, yo creo que no quiere prender el micrófono. Entonces, Rabino Ishai, ¿qué diferencia hay entre el Gan Eden y el Olam Haba? Ok, buena pregunta. Pero antes, Rabino Yona, yo sí vi una explicación por qué los sefaradim la ponen en caja, aparte del tema histórico. La ponemos parada. Los ashkenazim se pone de forma vertical, chueca un poco. ¿Cuál es la diferencia entre el sefaradí y el ashkenazí? Porque hay discusión cómo es que tenemos que poner la mezuzá. Si tiene que estar de forma vertical, es la opinión de Rashi, y su nieto discute que dice que tiene que ser de forma horizontal, al igual que estaban las tablas de la ley en el Arón. Entonces, por eso, los sefaradim hacemos como Rashi, que así es la costumbre, parado, y los ashkenazim lo ponen ni acostado ni parado, ponen la mezuzá, ¿cómo se dice así? En diagonal. ¿Por qué? Para salir según todas las opiniones. Entonces, según eso, también la misma discusión está también en la Torah. Si es que yo pongo la Torah sin caja, ¿cómo la Torah va a estar acostada? Es la opinión de los ashkenazim, tiene que estar acostada, al igual que la mezuzá, está acostada. Pero como los sefaradim opinan, tiene que estar parada. Y por eso pusieron la caja, para que la Torah en sí, el pergamino, esté parada, al igual que la mezuzá de la puerta. Es una explicación que yo vi. Pero me imagino que ahí todo depende del tema histórico. Bueno, la pregunta nuestra, ¿cuál es la diferencia? Pregunta de Jacobo Weissman, ¿cuál es la diferencia entre el Gan Eden y el Olam Haba? De hecho, hay dos opiniones qué significa el Olam Haba. Cuando hablamos de Gan Eden, todos sabemos qué es Gan Eden. Gan Eden es como se le conoce, el paraíso o el lugar donde se le da el pago a las personas. Entonces, según la explicación del Rambam, del Maimónides, el Olam Haba, ¿qué significa Olam Haba? El mundo venidero. O sea, el mundo que viene, el de después. ¿El de después de qué? De esta vida. Uno se muere y ¿a dónde va? A Olam Haba. Y el Olam Haba está compuesto de Gan Eden, que es el lugar donde le van a dar el pago por las acciones buenas que hizo, y Gehenom, el infierno, donde es el lugar donde le van a castigar por las acciones malas que aquí hizo. Ese es el Olam Haba en conjunto. Pero otra opinión dice que el Olam Haba no es el mundo venidero que viene después de la vida, o sea, que el mundo de las almas nada más, no. Es el mundo del alma con el cuerpo. Pero Abba. ¿Qué es Abba? Aquí en este mundo estamos, obviamente, alma y cuerpo. Luego uno se muere, 120 años, llega al Gan Eden, ahí le dan el pago, hasta que llega el Mashiach. Cuando llega el Mashiach, sabemos que viene otro mundo, que ya hablamos de eso, que es la reencarnación, perdón, la Tchiyat HaMetim, la resucitación de los muertos, y ahí de nuevo van a resucitar los muertos con esas almas. Entonces, según la opinión de casi todos los comentarios, es que Olam Haba significa cuando venga el Mashiach y van a resucitar los muertos, ahí es que se llama Olam Haba. Entonces, ¿se entendió, Jacobo? Dos explicaciones. Una es el alma de cuando venga el Mashiach. Ok, sí, muy claro, Rabino Ishai. Gracias. Bueno, el señor Daniel Bonilla escribe aquí la pregunta. Si las escriben, creo que es porque prefieren que yo las lea, supongo. Ahí está la señora Gina Blanc. Yo no sé si ella quiere preguntar en vez de su hijo. Gina. ¿Ella es la mamá del señor Daniel Bonilla o qué? Sí. Sí, pero acá está Daniel, él puede preguntar. Ah, ok. ¿Y él quiere preguntar?
Que prendan solo uno el micrófono porque se escuchó eco recién. Seguramente Daniel tiene el micrófono Bueno, prendido también. Mi pregunta es, ¿cuál es el significado de las peyot y por qué hay rabinos que sí las tienen y hay otros rabinos que no? Ok. Ok, quiero primero completar algo, perdón, que con respecto al mundo venidero y hay mucha confusión, digamos, en esos dos conceptos, hay que entender. Cuando Maimónides está hablando en sus alajot, él cita siempre un versículo que dice, Ain lo ata Elohim zulateja. Significa, cuando estamos hablando del mundo venidero, el único que está escrito en nuestras fuentes de la Gemara, por lo menos que Maimónides lo lleva o lo toma como opinión, es solamente que lo que dice la Gemara, en ben haolam hazeh la'olam haba, el tzadikim yoshvim ba'atrotehem berashehem venehenim miziv hashekhinah. Significa que dice que el mundo venidero vamos a gozar de la presencia divina. Hay discusión entre Maimónides y los místicos si va a haber cuerpo o no va a haber cuerpo, pero es lo único que sabemos del mundo venidero, no sabemos nada más. El paraíso está mencionado en la Torá, ¿no? Nosotros sabemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los puso lo puso en Gan Eden, está escrito. Y después de la prohibición cometida por ellos, Dios los sacó de Gan Eden y lo puso en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, allá lo que dice Aramhal explica eso mucho en el libro de Derech Hashem. Y él dice que después que Dios decretó la muerte, entonces hay separación cuerpo y alma. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma, ¿dónde va a quedar? Es el problema, porque todavía no está abierto, entre comillas, el mundo venidero. Entonces, entre comillas, en la sala de espera de las almas, después del fallecimiento de la persona, pasa un proceso de purificación, lo que Rabino dijo que es el Ginam, el infierno, y después llega a lo que es el Gan Eden. Lo que Maimónides está renovando, que según él existe también el concepto de Gan Eden, es decir, paraíso terrenal, no solamente celestial. Pero es una opinión muy excepcional, pero la mayoría opinan y llamamos ese concepto. Entonces, el mundo venidero es algo que no sabemos nada de allá, solamente lo único que vamos ahorita a gozar de la presencia divina después de la resurrección, lo que habló Rabino Ishai. El Gan Eden es algo paralelo, llamamos ese mundo, que es, como decimos, Began Eden te'en ishmato. Es decir, que el alma de él se va a descansar en el paraíso. Ok, volvemos a los peot. Hay que entender de dónde vino esto, ¿no? Es decir, eso empezó con una fuente halakhica y siguió con una parte de costumbre. ¿Qué significa? Los peot, sí que vemos, ¿no? Los peot, ¿no? Hay una prohibición en la Torá, lo que dice la Torá, lo tashhit et peat zekaneja. Es decir, hay una prohibición de hacer dañar, llamamos, o cortar en una forma inadecuada, no entramos ahorita a todos los portes, toda la información halakhica de esto, pero a los peot. Los peot, que decir, hay 5 esquinas, ¿no? En la cara, que nosotros no podemos, es la parte del zakán, que se llama la barba, y hay los peot que nosotros no podemos, llamamos, cortarlos menos de lo que es. ¿Por qué? Porque según Maimónides fue algo que representaba la idolatría en aquel momento y por eso la Torá lo prohibió. Posteriormente ya hay algunos que lo que hacían es más la parte, llamamos, que vivía en la parte occidental, es decir, en Europa, lo que llaman hoy en día los Ashkenazim, que tienen más esa costumbre de dejar los peot, es para, como no se sabe exactamente dónde hay que cortar, no dónde hay que cortar, ellos lo dejaban. Es, digamos, la fuente halakhica. Posteriormente ya siguió esto para diferenciar de los gentiles, donde ellos vivían en la diáspora, para diferenciar de los gentiles, para evitar la asimilación. Entonces ellos dejaban esos peot en esa parte. En el mundo oriental, digamos, en el mundo sefaradí, lo que se llama, no había esa costumbre. Es decir, ya la halajá fue definida cuál es el pelo que hay que dejar, qué se puede dejar y qué no se puede dejar. Y la costumbre nunca fue fomentada, digamos, en el mundo oriental, es decir, en el mundo sefaradí, y por eso ustedes ven también incluso los rabinos grandes sefaradí, no tenían Baba Sali o Arav Mordechai Eliyahu, no tenían peot, no necesitaban. ¿Eso por qué? Porque es algo que no lo necesitaban. Primero, la asimilación en el mundo occidental era mucho menor, y 2, no necesitaban eso para, no tuvo como una costumbre.
Hoy en día hay mucha gente que lo deja y no deja. Cada uno que siga según la costumbre que él vio en los padres. Solamente que eso no tiene que ver con la pregunta. Uno tiene que pensar que cuando el niño crezca, si lo va a dejar o no. Muchas veces nosotros como papás dejamos a los niños peor y cuando tiene ya 13, 14, 15 años, ya él no quiere dejarlos. Entonces puede ser que lleva una crisis. Entonces hay que analizar las cosas, cómo hacerlo, pero la fuente alágica es lo que dijimos y después siguió con la parte de la costumbre. Gracias, Rabi. Rabino Yona, aquí hay una pregunta privada, pues que está, o sea que no voy a decir el nombre. ¿Hay diferencias entre el escrito de la Mezuzá sefaradí y ashkenazí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, buenísima la pregunta. Sí, hay diferencia. Las mezuzot, por ejemplo, las ashkenazim, te das cuenta personalmente, me doy cuenta así rápido, porque, por ejemplo, en la letra Pei, ojalá podría dibujar, en la letra Pei, adentro hay una Bet, por ejemplo. Eso solamente los ashkenazim hacen eso, y los sefaradim no. Hay algunas diferencias, sí, entre una mezuzá y otra. En mi opinión, no quiero decir alajá, pero creo que no hay problema de que un sefaradí use una mezuzá ashkenazí ni al revés. Una mezuzá kasher es kasher, y cada uno tiene mezuzot mejores y peores, dependiendo del tipo de letra, el tamaño, etcétera, 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 pero sí hay diferencia. Ok, gracias. Rabino Ishai, ¿cuál fue el primer canto melodía de la historia judía? El primer canto en la historia judía fue de Adam Arishon. Conocemos todos el salmo Mizmor Shir LeYom HaShabbat, el canto al día de Shabbat. ¿Ese quién lo hizo? Entonces dice el Midrash que lo hizo Adam Arishon. ¿Cuándo? Sabemos de que Dios le dijo a Adam, el día que vas a comer del árbol del conocimiento, morirás. Dios creó a Adam en la 8ª hora. La 9ª hora le ordenó que no comiera. En la 10ª hora él comió del árbol del conocimiento. En la 11ª hora lo juzgaron. En la 12ª hora, ahí le dijeron, ya el juicio. Llega Shabbat y dice, ya entró Shabbat porque terminaron las 12 horas del día del viernes. Entra Shabbat y dice, Dios, no es justo. El domingo no mataste a nadie, el lunes tampoco, el martes, miércoles, jueves, viernes no mataste a nadie. En el día de Shabbat, día del descanso, día de la pureza, ¿ahí quieres matar a alguien? ¿Ahí quieres juzgar? ¿Acaso esa es mi santidad? Entonces Shabbat abogó por Adam Arishon. Dios dijo, bueno, ya que yo dije que en el día de que él va a comer, va a morir, le voy a cambiar. Hay un versículo que dice, Ki elef shanim be'eneja que yom etmol ki ya'avor. 1000 años en los ojos de Dios son como un solo día. O sea que un día de Dios son 1000 años nuestros. Entonces le dijo, en vez de que te voy a dar a ti que vivas un día tuyo, vas a vivir un día que es mío. Y por eso, ¿cuántos años vivió Adam Arishon? 930. Sabemos que él tenía que vivir 1000 años, porque un día de Dios vale 1000 años, y le quitó 70 años, se las dio al rey David, pero eso ya es otra historia. Entonces, cuando Adam Arishon vio eso, vio que Shabbat abogó por él, entonces, ¿qué dijo? Oh, Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Le hizo un canto al día de Shabbat. Entonces le dijo Dios, no, ¿cómo más un canto a mí? Hay que agradecer los dos, vamos a agradecer a Dios. Y por eso que sigue, Tov lehodot la Hashem ulzamer la Shimcha Elyon. Es bueno agradecer a Dios. Entonces que el primer canto lo hizo Adam agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Shabbat abogó por él para que le perdone de ese pecado. Aunque hay una opinión que dicen que lo escribió Moshe Rabenu. Pero dice el Talmud que se lo olvidó, lo escribió Adam Arishon y se les olvidó ese salmo y después llegó Moshe y renovó ese salmo de Shabbat porque el regalo que Moshe le dio al pueblo judío cuando estaban en Egipto es eso de Shabbat. Entonces a la pregunta ¿quién fue el primero que cantó? El primer humano que cantó fue Adam Arishon. Gracias, Rabi. Rabino Salem, ¿por qué no podemos comer carne y pescado juntos? Ok, con respecto a carne y pescado, hay en la halajá, nosotros tenemos halajot que están relacionados a lo que dijo Dios, llamamos como carne y leche o cerdo, cosas que no podemos comer por orden divina. Y hay cosas que, lo que dicen nuestros sabios,
que es por sakaná, significa por peligro. Para nosotros, para el judaísmo, dicen nuestros sabios, hamirá sakantá mi isura. Es más grave un peligro que una prohibición. Por eso nosotros vemos que, por ejemplo, se profana Shabbat para salvar vida, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros sabios lo que hacen, dijeron, lo que causa un peligro de salud, lo prohibieron. En aquel momento, antiguamente, nuestros sabios llegaron a la conclusión, había una discusión, las versiones, pero que si pescado y carne o pescado y leche causaban una enfermedad que se llama lepra. Y esa enfermedad causó seguramente también una muerte o algo así. Y entonces nuestros sabios dijeron, si esa comida, esa mezcla, causa una enfermedad, lo vamos a prohibir. No por la prohibición como es carne y leche, sino acá es una prohibición por consecuencias de salud. Por eso lo prohibieron. Por eso hoy en día, no solamente un día, sino hace 30, 40 años, sacaron varios libros que empezaron a estudiar si el metabolismo del cuerpo humano se cambió o no. Es decir, o que la información que tuvieron nuestros sabios era equivocada, o vamos a suponer que era verdad, pero hoy en día vemos mucha gente que comen, vamos a decir, no sé cómo se llama, pero pizza de queso con pollo, o que comen, llamamos pescado con carne, y no le pasa nada. Entonces, hoy en día hay muchos rabinos que lo permiten. Obviamente hay mucha gente que lo hace por costumbre, que cambia los platos y todo eso, pero hay que entender, si tiene un problema alágico, vemos que no. Ahorita usted me preguntará, pero ¿quién te permite ahorita cambiar esto? Le voy a dar una prueba. La prueba es en el Shulchan Aruch, en Yoreh De'ah, en Simán de 117, está hablando allá, por ejemplo, agua destapada, ¿no? Si uno dejó agua destapada durante toda la noche, no se podía tomar ese agua. Desde el punto de vista alágico ahorita, no místico. ¿Por qué? Dice el Shulchan Aruch, porque antiguamente había serpientes, y puede ser que la serpiente va a tomar agua de esa agua y va a dejar allá su veneno. El día siguiente tú vas a tomar agua de ese vaso, entonces va a poder Hazla Jalila tomar un veneno. Está prohibido. Pero el mismo Shulchan Aruch dice, y hoy en día que no tenemos serpientes entre nosotros, agua destapada durante toda la noche está permitido tomar. Quiere decir que él dice que cuando vemos que ya el peligro desapareció, ya ese alimento está permitido. Entonces, la respuesta, ¿por qué pescado y carne está prohibido? Está prohibido, según algunos que todavía siguen, es porque es algo que causó una enfermedad y por eso Jajamim lo prohibieron. Hoy en día hay algunos que dicen o que no causa enfermedad o que el metabolismo físico del ser humano se cambió, que no le causa enfermedad y por eso muchos rabinos lo permiten, sea o pescado con carne o pescado con leche. Hay que abrir el micrófono. Sí, ya. Rabino Yonah. ¿Por qué hay hombres que acostumbran a hacer mikve cada semana? Bueno, nosotros sabemos que cuando hay Perdón, voy a empezar de nuevo. Nosotros sabemos que ¿qué es la pureza? La vida, Dios. ¿Sí? Dios metió adentro de nuestro cuerpo, adentro de Adán, un pedacito de alma. Eso le dio vida, eso es Dios, es pureza. ¿Qué es impureza? La muerte. Cuando un hombre tiene, no sé cómo decirlo, pero eyacula, entonces va a quedar impuro. ¿Por qué? Porque él tenía vida adentro y la sacó, entonces él tiene menos vida. Cuando baja el nivel de vida, queda impuro. Entonces, lo normalmente es que el hombre, después de mantener relaciones, va a la mikve. Se acostumbró a hacer los días viernes, porque la idea era estar más tahor, más, no me gusta decir puro, pero más tahor para Shabbat. Y la idea es que no todo el mundo sepa cuando yo estuve manteniendo relaciones con mi esposa o no. Entonces lo que se hizo fue poner como regla que los hombres hagan mikve una vez por semana. Hay costumbres, muchos lo hacen, muchos no. Por ejemplo,
Muchos lo hacen, por ejemplo, antes de Yom Kippur, antes de las fiestas. ¿Para qué? Para estar más puro para la fiesta. Creo que con esto respondí. Algo que me quedó en el tintero, me quería decirle antes, es que, ya que hablé de la mezuzá, quería decirles que, por favor, cuidado donde compran la mezuzá. Me tocó mirar mezuzot, yo no reviso mezuzot, pero yo le saco una foto y le mando un sofer, etc. Me tocó revisar mezuzot que eran una fotocopia. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, aparte de que sea ashkenazí sefaradí, eso no es tan importante. Lo importante es que sea una mezuzá de verdad, entonces la compramos a alguien de confianza, religioso, ortodoxo. Y con la otra pregunta es por la impureza. Ok, gracias, Ravi. El señor Saúl Leder tiene una pregunta para el Rabino Ishai. A ver si le abrí. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Rab, tengo una pregunta, creo que un poquito enredada, voy a tratar de hacerla lo mejor posible. La Torá comienza con Bereshit bara Adonai, entonces el Bereshit bara Adonai, alguien lo está diciendo, no es palabra de Adonai. Adonai no está contando lo que él hizo, alguien lo está contando. Por lo que yo subentiendo de que lo que realmente nuestro pueblo recibió fue los 10 mandamientos. Si efectivamente, y yo entiendo de que antes de Moshe nosotros no éramos el pueblo judío, sino que éramos un pueblo monoteísta y que teníamos una cultura parecida y que recién empezamos a hacer una religión cuando Adonai nos eligió o nosotros lo elegimos, depende cómo se lea el texto. Y en ese momento Adonai entrega la Torá a Moshe, El nombre de Hashem, mejor. Hashem, y en ese momento empieza a haber una religión. Pero todas las leyes y todo lo que estamos hablando, subentiendo que fueron nuestros sabios, nuestros jajamim, quienes lo fueron escribiendo en base a una interpretación. Por lo tanto, lo único realmente que Hashem nos entregó fue los 10 mandamientos. Y de ahí fue el hombre el que construyó la religión. Esa es mi pregunta. Ya. Bueno, buena pregunta. Lo que sí, le estaba diciendo a Saúl que no se debe utilizar el nombre de Dios únicamente cuando vamos a hacer una bendición o cuando vamos a leer la Torá. Si no, se utiliza el nombre de Hashem o de Dios para no utilizar el nombre. Si usted dice de los 10 mandamientos, ¿cuál es el segundo mandamiento? El tercer mandamiento, perdón, no dirás el nombre de Dios en vano. O sea que hay mejor no utilizarlo en vano. Pero para la pregunta, obviamente que toda la Torá, ¿quién la escribió? ¿Quién escribió la Torá? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu escribió la Torá. Hay una discusión, ¿quién escribió lo último de la Torá? Cuando Moshe murió, ahí quién lo escribió, si lo escribió también Moshe con Ruach HaKodesh, con su profecía, o si lo escribió Yoshua, por la Torá lo escribió Moshe. Entonces, obviamente que toda la Torá está hablando de alguien que está contando, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O sea, en el comienzo creó Dios. Ahora, lo que usted dijo que lo único que escuchó el pueblo son los 10 mandamientos, eso vamos a empezar así, Saúl. Si usted dice que nos guiamos tras la Torá, entonces también el mismo que escribió la Torá, él mismo dijo que le dijeron los 10 mandamientos y también le dijo que le dijeron los mandamientos de no comer cerdo, que tampoco son parte de eso. El mismo que escribió la Torá, que escribió que Dios dijo los 10 mandamientos, también escribió el de no comer cerdo. Entonces, si vamos a entrar en lo que Dios mismo dijo, entonces únicamente Dios dijo 2 mandamientos. Le voy a poner así, Saúl. No solamente 10, 2. Porque usted se fija en los mandamientos, el primer mandamiento que dice, Anoji Hashem Elokeja. ¿Qué significa? Yo soy Dios tu Dios. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. Anoji, yo. En el segundo mandamiento que dice, Lo yeleja Elohim acherim al panay. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién está hablando? Dios, en primera persona. En el tercer mandamiento que dice, Lo tisa et shem Hashem Eloheja lashav. No alzarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Quién está hablando? Moshe, una segunda persona.
O sea, ¿qué significa? Que cuando Dios dijo que cuando el pueblo escuchó la voz de Dios en el primer mandamiento, ¿qué pasó? El pueblo judío que apenas salió de Egipto, un pueblo de esclavos, no fueron capaces, un cuerpo de ser humano, de recibir tanta energía. Entonces, ¿qué le pasó? Se murieron. Llegaron los ángeles, los revivieron. El segundo mandamiento, lo mismo, hasta que dijeron, ya no queremos escuchar más el nombre de Dios. Moshe, no podemos escuchar a Dios directo. ¿Y ahí qué pasó? Moshe fue el que hablaba los otros 8 mandamientos. Por eso, cuando decimos, digamos, Torah Tzivá Lanu Moshe, ¿usted sabe lo que es Torah Tzivá Lanu Moshe? Torah, la Torah nos ordenó Moshe. Entonces dicen, para que usted sepa, Torah, ¿cuánto suma en la numerología? La Tav suma 400, la Vav 6, vamos 406. La Resh 200, vamos 606. La 5, la Hei 5, vamos 611. 611 nos ordenó Moshe. Más 2 nos ordenó Dios y justo nos dan 613 mitzvot. Entonces eso para que usted sepa que únicamente 2 mandamientos Dios dijo. Ahora sí, todo lo que la Torah escribió, si es de que usted cree que Moshe escribió la Torah palabra a palabra de lo que le dijo Dios, como así es la creencia de un yehudí, entonces obviamente que no hay diferencia entre los 10 mandamientos y cualquier otro mandamiento de esos 613 mitzvot, ambos vinieron de Dios, porque Moshe lo escuchó de Dios y se los dijo al pueblo. Ahora sí, lo que me imagino que Saúl está hablando es todo lo que salió después de eso. ¿Qué significa? Digamos, el color del tefilín. ¿O dónde ponemos la mezuzá? Hoy fuimos a poner la mezuzá, Saúl a su casa. Saúl es mi vecino, por eso hoy fuimos a poner la mezuzá en la casa. No es que salí, vamos a hacer la mezuzá en la casa. ¿Y quién dijo que hay que poner la mezuzá en la casa? La Torah nos dice, y pondrás mezuzot en la puerta de tu casa. ¿Qué es mezuzá? Puede ser que es algo de plástico, un vaso de plástico. ¿Cómo yo sé que es un pedazo de pergamino? Porque eso llegó de generación en generación. O sea que si usted pone la mezuzá en su casa, usted obligado, usted cree no solamente en lo que la Torah escribió específicamente, sino lo que también escribieron y recibimos de nuestros sabios. Porque si no, no sabemos nada del judaísmo. Porque la Torah solamente dice lo básico. ¿Qué significa? Ponte tefilín. ¿Qué es tefilín? ¿Qué es tefilín? No sabemos. Eso, ¿quién nos enseñó? Moshe se lo dijo al alumno, hasta que llegó con nosotros. O sea, que si es que yo creo que Moshe recibió la Torah de Dios y toda la Torah que tenemos, los 613 mitzvot que están escritos en la Torah, ahí sí no hay discusión, están escritos en la Torah, los dijo Dios a Moshe, tengo que también creer que todo lo que llegó después de generación en generación, también Moshe se la pasó a las demás personas. Porque si no, casi todo lo que cumplimos no está escrito en la Torah. Aquí le dije 2 ejemplos, tefilín y mezuzá, no están escritos ni el color ni la figura. Obviamente que luego, con los exilios, habían discusiones, habían cosas que se los olvidaron, y etcétera. Y ahí sí puedo empezar a hablar con usted de algunas costumbres que quizás se aumentaron, aunque no son necesarias. Digamos, el ejemplo de la peot, como dijimos antes. Uno ve las peot, uno puede morir por la PA y no cortar la PA. Y otros van a decir, no pasa nada, la peot no es nada. Ahí sí le puedo aceptar con usted que son cosas que aumentaron con los años, como dijo el rabino Amsalem, para diferenciar de los no judíos, etcétera. Pero lo que la Torah menciona, obviamente que eso Moshe lo recibió de Dios y no son únicamente 10 mandamientos, sino son todas las 613 mitzvot que van aumentándose con los rabinos que van explicando lo que la Torah nos dice. Gracias, Rabino Shai. Rabino Amsalem, ¿por qué hay tantos niveles de kashrut con la carne y la leche, por ejemplo? La leche halal, Israel o halal stam, ¿cuál es el mejor nivel? Ok. Ya, listo. Ok. La idea de diferencia de grados, llamamos de kashrut, yo sé que, no sé si todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que es un invento que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué quiere decir? Si uno busca la palabra que utilizan hoy en día, mehadrin, ¿no? Seguramente ustedes escuchan la palabra mehadrin, que si usted quiere comer kasher normal o kasher mehadrin. Si uno encuentra esa palabra en el Shulchan Aruch, en todos los halajot de kashrut, entonces que me lo diga, por favor, que me avisa dónde está escrito.
No está escrito en ningún lugar. En único lugar donde está escrito la palabra de Mehadrin es con respecto a vela de Hanukkah. Es lo único allá que la Gemara dice cómo se prende la vela de Hanukkah. Es lo único. ¿Qué quiero decir? El Shulchan Aruch hizo un trabajo muy grande que lamentablemente nosotros lo dañamos. Me gusta la pregunta porque me cayó muy bien. Lamentablemente, el Shulchan Aruch hizo un trabajo que nosotros lo dañamos mucho. ¿Por qué? El Shulchan Aruch, ¿qué hizo? Recopiló, estamos hablando del siglo XV. Hizo un trabajo, recopiló todas las opiniones que habían en el mundo y estudió y todo eso. Y después sacó un libro y dijo, vamos a sacar una halajá para todo el mundo. Ese libro llega a Europa, llega a un rabino importante que se llama Rabbi Moshe Isserlich, y él dice, no, tenemos algunas inquietudes, dijo que no hay ningún problema, sacamos un libro con 2 opiniones. Es decir, de 400 opiniones vamos a sacar 2 opiniones, y eso la mayoría no hay discusión, esta sefaradí ashkenazí, hay que entenderlo, y entonces, y con esto vamos a trabajar. Y hoy en día otra vez vienen y entran dentro del meollo de Shulchan Aruch y le dicen, no, eso es para más laicos, eso es para el otro. Shulchan Aruch trató de hacer un solo nivel para todo el mundo. Ahora, es en general el concepto de kashrut. Es decir, o kasher o no kasher. No existe medio embarazada o no, es decir, o embarazada o no embarazada. No se puede ser medio embarazada. Igualmente, si el producto es kasher, es kasher. Si no es kasher, no es kasher. Y eso es. Ahora, con respecto a la pregunta específica que él preguntó, no quiero entrar a Halav Israel, todo eso, porque es una clase larga. Con respecto a la carne, por ejemplo, hay definición. Por ejemplo, es uno de los puntos que hay diferencia entre Sefaradim y Ashkenazim. Que según Sefaradim hay que tener, por ejemplo, si queremos explicarlo rápidamente, los Sefaradim cuando hacen la shehitá en sí, el acto de degollar es igual. La diferencia empieza en el chequeo interno. Entonces hay que entender que cuando un animal es un animal enfermo o que nosotros podemos deducir que es un animal que no podría sobrevivir 12 meses, para nosotros ese animal no es apto para comer. Una de las cosas que chequeamos son los pulmones. Cuando uno chequea los pulmones, si se perforó el pulmón del animal, él no puede sobrevivir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo algo muy grande, que dentro del pulmón hay un líquido, que cuando él tiene un hueco, el líquido en sí lo está tapando y está curando para tener otros meses de vida. Cuando el shohet está abriendo la barriga, vamos, y chequeando los pulmones, generalmente cuando ese líquido tapó un hueco, salió un hilo. Cuando yo veo ese hilo, se puede deducir que aquí había un hueco y entonces ese animal no es apto. Según todos, no es kasher en ese caso. Hay algunos hilos que para el sefaradí no es kasher y para el ashkenazí sí es kasher. Es lo que se llama hoy en día, seguramente escucharon la palabra halak. Halak bet Yosef quiere decir que el animal es halak. ¿Por qué dice halak? Liso. ¿Qué es liso? Que cuando el shohet chequeó los pulmones lo encontró lisos. Significa sin ningún hilo. Para los ashkenazim hay algunos que él dice, no, eso no dice nada, eso no da testimonio que es malo, y entonces eso está bien. Para sefaradí no puede comer esa carne porque para él no es kasher. Y para el ashkenazí puede comer porque está incluido, llamamos, dentro de esto. Es una diferencia, no que es más kasher o menos kasher. Para el sefaradí únicamente halak es kasher. Para ashkenazí, aunque no es halak, hay lo que es kasher para él. ¿Ok? Igualmente con respecto a la leche. La leche nadie dice que existe, no. Hay leche que nosotros tenemos un problema. ¿Quién puede asegurarnos que esa leche es de animal kasher y no es de animal no kasher? ¿Okay? Es la preocupación principal. Para eso viene el Shulchan Aruch y nos dice que hay que tener supervisión desde el ordeño. Es lo que se llama Halav Israel. ¿Qué es Halav Israel? Halav, una leche que fue el proceso de ordeño con presencia de un Israel. Israel es judío. ¿Okay? Para asegurar que la leche que llega es de vaca y no de cerdo. ¿Okay? Es la idea. Ahora, hoy en día, vienen muchos rabinos. No es solamente todo el mundo cita a Rav Soloveitchik, pero no es solamente Rav Soloveitchik. Hay un rabino también que se llama Rav Hazonish. Y Hazonish viene y dice, mire señores, hoy en día el Estado está supervisando y chequeando que si Alpina vende leche y dice que es leche de vaca, él no puede meter allá ni un gramo de leche de burra. Entonces el mashgiach mío, en ese caso, es el Estado.
Es lo que dice Hazon Ish, lo que dice después también a Rav Soloveitchik. Si nosotros aceptamos, no a Soloveitchik, a Rav Feinstein, perdón. Ahora, si aceptamos o no aceptamos, eso no importa ahorita. Ok, si una persona dice, no, yo no confío en lo que dijo a Hazon Ish y que dijo a Rav Feinstein, yo quiero solamente no pasa nada. Allá no vamos ahorita a traer el Mashiach o no traer el Mashiach con esto. Pero la idea en general, el concepto, que la pregunta es, ¿por qué hay grados? Lamentablemente no son por motivos halágicos, sino por otros motivos. La idea es cuando uno estudia halajá y uno sabe las leyes, hay leyes y hay halajot que nos dicen qué es kasher, qué no es kasher. Y hay unos puntos, como dije ahorita de Halal Israel, otros puntos pequeños, muy puntuales, que puede ser que haya diferencias. Pero en sí no tiene que tener diferencia entre dos rabinos que estudiaron adecuadamente los halajot de kashrut, de certificar o no certificar un producto. Gracias, Rabi. Rabino Yona, hablando de kashrut, ¿qué diferencia hay si un judío Shomer Shabbat enciende el horno o el fuego en general, o lo hace un judío que no es Shomer Shabbat? Ante todo, me mandaron una pregunta acá en NN, literalmente se llama NN, que dice si las mujeres pueden manejar o trabajar. La respuesta, lo digo porque la respuesta es muy básica, sí. Las mujeres pueden trabajar, las mujeres pueden manejar. El que piensa distinto, de verdad, le deseo que estudie mucho y aprenda. Segundo, Dana, me preguntaste, disculpame, repetime la pregunta. Te tenía muy ocupado esa pregunta. Sí, no podía, me lo mandaron en privado y digo, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde en la Torá dice que la mujer no puede trabajar o manejar? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Hablando de kashrut, ¿qué diferencia hay si un judío Shomer Shabbat enciende el horno o el fuego en general, o lo hace un judío que no es Shomer Shabbat? Bueno, hay algo que se llama Bishul Bet Yosef. Otra vez, realmente no me siento cómodo diciendo la Jot delante de Rababi, lo hago con permiso de usted y por favor me corrige, ¿sí? Otra vez tenemos esa diferencia en algo que se llama Bishul Bet Yosef. Generalmente los sefaradim van a comer solamente si un judío Shomer Shabbat va a prender el fuego, ¿sí? Pero otra vez, es más de lo mismo de lo que explicó el Rababi recién, o sea, son costumbres, son cosas que hay gente que come, hay gente que no come. Normalmente va a estar prohibido solamente las comidas que son, o sea, va a estar prohibido la comida que no prendió un judío el fuego si la comida es importante. Si es una papa frita, unas Lay's, ¿cómo se dice esto? Margarita, no sé cómo se dice, ¿sí? Unas papas fritas, por ejemplo, que no es algo importante. Papas de paquete. Papas de paquete, como no es algo importante, entonces tampoco hay ese problema. Entonces solamente va a haber un problema para algunos, que se llama Bishul Bet Yosef, cuando es una comida importante. Esto entiendo, incluso, por ejemplo, hay diferencia que si estamos fritando, no alcanza solamente para esto, Bishul Bet Yosef, no alcanza solamente que el judío prenda el fuego, sino que tiene que poner cada una de las frituras, tiene que freír, digamos, el judío prácticamente, ¿sí? Por lo menos ponerla, el no judío lo puede sacar, pero esto creo que es lo que explicó Rababi. Gracias, Rabi. Rabino Ishai, ¿por qué no podemos contestarnos a nosotros mismos amén cuando hacemos una bendición? Porque el significado de amén es que así es, ¿verdad? Entonces, si es que yo voy a decir la bendición, digamos, yo voy a decir, yo opino que tengo que levantar la mano y digo la verdad. ¿Para qué te repites? Si obviamente tú lo dijiste, obviamente que es verdad, si tú mismo lo dijiste. Entonces, si es que yo digo la bendición, luego digo así es, estoy repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo la bendición y luego estoy interrumpiendo entre la bendición y la acción de comer, sabemos que la halajá nos dice que directo después de la bendición uno tiene que pasar directo a la acción. Si yo voy a decir otra palabra a la mitad, digamos, digo la bendición y luego pásame el o juega, pásame la pelota, algo que no tiene nada que ver con la comida, digamos, que él comió, entonces está interrumpiendo entre la bendición, que la bendición la hizo para comer, y la acción de comer. Entonces la bendición es levatalá. Entonces dijo el nombre de Dios, lo que dijimos antes, dijo el nombre de Dios en vano. Por eso, cuando uno va a decir la verajá, tiene que saber que directo después él tiene que pasar a la acción.
Y cuando él va a contestar amén, después está interrumpiendo entre la bendición y la acción con algo innecesario, porque amén significa así es, y si yo mismo dije la bendición, obviamente que significa que así es. Gracias, Rabbi. Rabino Amsalem. Cuando venga el Mashiach volverán los sacrificios con animales. ¿Qué dice la Torá? Si el padre desea que el hijo obedezca en algo que puede causarle un daño grande o problema de salud al padre, ¿el hijo debe obedecer? ¿Y cuál es el origen de la costumbre de hacer seudat o dayá? Son varias preguntas ahí. Rabino Amsalem, eso. Ya. Primero quiero, con permiso de Rabino Yona, lo que él dijo es verdad, llamamos a nivel de qué tipo de comida, no entramos a la diferencia, pero no hay ninguna fuente halágica, llamamos, que diferencia entre un judío que cuida Shabbat y no cuida Shabbat. Ok, y lo va a leer el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch está en Yoreh De'ah 113, 6. Y dice, Kol shebishlo Israel. Cada uno que lo cocinó, un Israel. Aquí no dice religioso. Israel Shahata, Israel, dice la Gemara. O sea, ¿dónde salió ese invento? Perdón la palabra. Yo lo digo, perdón, Rabino Yona, ¿no? Porque es importante, porque a mí me preguntan esto mucho, porque en la comunidad, por ejemplo, me dice una señora, ¿no? Que no es Shomer Shabbat. Mira, yo puedo poner el huevo. Obviamente. ¿Por qué? Hay que entender, no antiguamente, en la época de Shulchan Aruch, una persona que profanaba Shabbat públicamente era una persona que podíamos asegurar que no cree en Dios. ¿Sí? Un hereje. Y como un llamado de atención, la halajá utilizó y diciéndole, Señor, tú no cuentas como judío. Si tú no reconoces a ti como judío, yo no te reconozco como judío. Hoy en día, ya explicamos hace 2 o 3 veces, explicamos que un judío, aunque es profana Shabbat públicamente, hoy en día se llama Tinok Shenishba. Es una persona que no recibió la educación adecuada. Porque si yo voy a decir que él no puede poner comida para que sea Bishul Israel, tampoco puedo contarlo como minyan y tampoco puede subir la Torah, porque es un goy. ¿Me explico? Si yo considero a esa persona no Israel, no es solamente para Bishul Israel, sino para todo, ni para sus donaciones. Hay que entender. Había una vez, perdón que la alargo en esto, ese fue en Caracas. Había un señor, para que entendamos las consecuencias. Había un señor que subió la Torah, tenía el yortza de su padre. Él no es Shomer Shabbat, él estacionó el carro lejos para que no vean como él y vino caminando, entró a la sinagoga, pues una ciudad muy religiosa. Subió la Torah y le leyeron la lectura de la Torah. Y él donó X plata. Terminó la lectura de la Torah, subió otra vez otra persona detrás de él y le dijo, y repitieron la misma lectura. Y no eran los musifim como que repetición. No, repitieron porque la lectura de él como supuestamente no vale. Y él dio cuenta. Y él, plena sinagoga, paró y dijo, señores, ¿por qué repitieron la lectura? Alguien le dijo, mire, porque tú no eres Shomer Shabbat. Entonces le dijo, entonces mi donación tampoco sirve y la canceló. Es decir, no podemos decir que la plata de él vale y él no puede. ¿Ok? Pero es solamente para aclarar. Pero de allá salió. Hoy en día que nosotros consideramos que una persona, aunque, y vemos, hay muchísima gente que viene en carro a la sinagoga. Entonces, si no creen en Dios, ¿por qué vienen a la sinagoga? El argumento que digo no es mío, es de Rabbi Yaakov Ariel, el rabino de Ramat Gan. ¿Ok? En su libro, tiene un libro de respuestas de esto. Ok, pero ahorita volvemos a la pregunta. Con respecto a los sacrificios, si no me equivoco, Aravishai lo contestó. Rabino, yo solamente algo más sobre esta pregunta, porque yo también cuando llegué aquí a Cali dije, y vi que lo hacen, entonces yo no sabía dónde lo sacaron, porque la halajá no menciona. Hay discusión por qué uno que no cuida Shabbat es que él no puede. Pero parece, y por eso aquí también la Kehilá lo hacemos en ocasiones, de verdad es que no hay que tanto la ahmir si la halajá no mahmirá, pero parece que, digamos, Chabad sí se cuidan mucho en eso. Entonces, si están en la sinagoga, digamos, donde hay Chabad, entonces mejor cuidarse en eso para que también los de Chabad, ellos no digan que algo aquí está... No comparto, entonces que no suba perdón que lo digo, pero entonces si es así para Chabad, si no sirve para prender el fuego
y poner la comida, entonces tampoco sirve para contar para Minyan, tampoco para poner los tefilín y tampoco para subir la Torah. Yo no contesto Si uno tiene... ¿Ah? Yo no contesto los de Chabad. Su opinión, yo siempre aquí digo. Si yo, para mí, es una facilidad para mí, muy fácil, y tengo un Chabadnik aquí en la casa que él va a comer, obviamente que le voy a hacer todo lo posible para que él lo tenga. En el caso de la sinagoga nuestra, digamos, nos pasó, porque cuando yo llegué lo mismo. Cuando yo llegué, dije, ¿de dónde? ¿Por qué nada más uno que tiene que cuidar Shabbat para aprender? En serio lo busqué. Pero el Chabad que tenemos aquí en Cali se cuidan únicamente si es que es un Shomer Shabbat. Entonces, a mí no me cambia, a mí no me molesta quién va a aprender. Pero a la persona sí. Imagínate que una persona que no es Shomer Shabbat está prendiendo el fuego o que poniendo, y el Lubavitch va a decir, yo no como porque no me cae bien, porque no es Shomer Shabbat. ¿Cómo va a sentir la persona? Bueno, le digo algo que pasa aquí, en Cali nos pasa, pero gracias a Dios todos entienden de que tenemos esa hermandad y vamos a respetar al de Chabad. ¿Por qué? Porque él es una persona muy querida. No lo digo aquí nada más. No tiene nada que ver. No, yo no digo que no, pero hay que tener coherencia y hay que tener respeto a las personas. Eso que yo digo. Pero no importa. Es decir, yo también hago acá lo que puedo para que todo el mundo pueda comer, obviamente. O sea, pero lo que quiero decir es que tenemos que entender esa halajá. Todo con respeto, pero lo que sí, si es que yo hago algo, digamos aquí en este caso, que a mí no me molesta pedirle a uno que cuida Shabbat, que él encienda el fuego, no me molesta, para mí es lo mismo, porque damos un minyan a la sinagoga, entonces el que sea que suba a la cocina, para mí me da igual. Entonces, si lo puedo hacer para ayudar a esa persona, ¿por qué no lo hacemos? Y así también le enseñamos a los demás personas que respetamos a todos. Obviamente Sí, con respeto. no, tiene razón, perdón pero respetamos a lo que está estricto y no respetamos a la persona que no está estricta. Es el problema. ¿Qué significa? Si él no viene a comer ahorita en mi sinagoga y la persona, llamamos que siempre prende o que siempre está, no sé, la administradora, por ejemplo, que prende el fuego porque para no molestar o para no tener gastos extras. Entonces, imagínate que cuando viene una persona y dice, no, tú no puedes tocar hoy, ese tiene que tocar el rabino o un religioso. ¿Cómo va a sentir ella? Yo creo que hay que tener sensibilidad también a esas personas. O que lo ponemos para siempre. Pero en la sinagoga uno siempre tiene que buscar subir, se puede decir, para que todos puedan comer. Digamos, otro ejemplo. No importa. No quiero repetir la misma idea. Yo soy sefaradí. Yo antes no comía lo que aquí hacen, digamos. Si un yehudí, Shomer Shabbat, vendió el fuego, y las muchachas de la cocina cocinaron, yo no lo podría comer según la halajá sefaradí, el rabino Avi lo sabe. Pero aquí en Cali también lo dejamos. ¿Por qué lo dejo? Si estamos en la quilá sefaradí, vamos a seguir según la halajá. Sino que estamos tratando de facilitar para que la gente sí pueda. Entonces, así como facilitamos en una cosa, vamos a decirles, vean, en esto, que aunque es muy fácil para mí cuidarlo, falta lo que lo prenda uno que Shomer Shabbat. No nos cambia. No comparto. ¿Por qué? Porque allá es halajá, y entonces si yo pienso que hay que comer bishul Israel según los sefaradim, está prohibido ceder allá. ¿Me explico? Es decir, hay que poner que la persona ponga y prenda el fuego. No prenda el fuego, que ponga y que pase opción. Entonces, yo creo que las partes de sacrificios con el Mashiach, yo creo que Rav Yishai contestó hace 2 semanas, algo así, sobre esto. Sí, el rabino Yona también. Sí, yo creo que esa ya está. La siguiente se la vuelvo a repetir. No, ya está aquí escrita. Sí, verdad que está publicada. Entonces, hay una halajá que está en la Gemara, está llamamos, deducida de la Torá, está escrito con respecto a honrar papá y mamá. ¿No? Hay una mitzvah de honrar papá y mamá, obviamente, y la Gemara dice que honrar papá y mamá no tiene límite. Es decir, no hay condiciones. Hasta que un rabino dijo, Rabbi Yohanan, por ejemplo, cuando la mamá estaba embarazada, el papá falleció, y cuando ella dio a luz, la mamá falleció. Entonces, Rabbi Yohanan dijo, gracias a Dios que no tuve papá y mamá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, yo no sé si yo podría cumplir esa mitzvah a la perfección. Pero es una mitzvah bastante difícil de hacer. Pero ¿qué está escrito también? Está escrito, ve'aretame Elohecha. Es decir, hay que temer a Dios. ¿Qué significa? Todo que yo tengo la obligación de hacer caso, es decir, de obedecer y respetar a mis padres,
siempre y cuando no estoy transgrediendo un precepto de Dios. El ejemplo más sencillo de la pregunta, es decir, si el precepto de Dios me dice no profanar, si hablamos de Shabbat, no profanar Shabbat, y mi padre me dice vaya a profanar Shabbat, y yo no tengo la obligación de hacerle caso. ¿Por qué? Porque divrei harav ve divrei talmid divrei mi shomein. Es decir, si Dios me dice A y mi papá dice B, ¿a quién tengo que escuchar? A Dios, obviamente, porque Dios está por encima de los dos. Igualmente la pregunta, si mi papá me pide hacer algo que le puede causar daño, no, así entendí la pregunta, ¿no? Es decir, al padre, Sí, así es. entonces la pregunta es si el hijo puede obedecer. Hay que entender, hacer daño a un cuerpo es una prohibición de la Torá. Entonces yo no puedo obedecer la palabra de Dios y haciéndome, llamamos un daño, daño a él y transgrediendo una ley. ¿Ok? Entonces la respuesta es que no. ¿Hasta dónde llega la halajá? La halajá dice, hoy en día desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista halájico, si un hijo puede atender a su padre. Imagínense, allá es del otro extremo. Es decir, si el hijo es médico y ahorita el papá tiene que sacar sangre, la pregunta es si el hijo puede sacar sangre al papá. ¿Por qué? Porque está haciendo daño al papá. Pero allá es el otro extremo. Y allá muchos rabinos opinan que no se puede. Y tiene que buscar solamente si no hay otro. Y eso va a causar una complicación al hijo. Ya no se puede, al papá, perdón, no se puede. Pero la idea es que si el papá me pide hacer algo que transgrede una ley de la Torá, no debo de obedecer su orden. Y la última pregunta ya es, ¿cuál es la costumbre de Seudat Hodaya? Hay una mitzvah que nosotros, hay muchos versículos que están hablando, no es una mitzvah de la Torá obviamente, pero es una mitzvah según Ahmanides, de agradecer. Hay una mitzvah según Ahmanides de la Torá, agradecer. Ahora, ¿qué es Seudat Hodaya? Seudat Hodaya es cuando una persona fuera de nosotros estaba en un peligro. Ahora lo que quiere hacer es agradecer a Dios. ¿Por qué tiene que agradecer a Dios? Por dos motivos. Uno es aceptar y reconocer que Dios le ayudó y entender y concientizar lo que Dios le hizo. Y dos, también hay que difundir el milagro de Dios. Para que todo el mundo sepa que Dios me ayudó y me salvó. Entonces, la fuente de Seudat Hodaya viene del concepto de agradecimiento, ¿no? Mismo Letodá, hay otros versículos que están hablando sobre el agradecimiento a Dios, alabanza a Dios por un bien que Él me hizo o una salvación que me hizo. Hay lo que se llama los berajot, que es Agomel o Sha'asalinés, es decir, hay otras bendiciones que están hablando sobre salvaciones, pero acá estamos hablando sobre algo que le pasó y él quiere compartirlo con los demás para difundir el milagro que Dios le hizo. Gracias, Rabbi. Rabino Yona, ¿cómo se hace para cuidar Sahar Balehaim en mataderos de animales kasher? Bueno, vuelvo de nuevo a lo de antes, perdón. Por ejemplo, en mi comunidad, cuando yo llegué, la comida no era Bishul Israel, o sea, no prendía el fuego un judío, y estaba todo bien, hasta que yo tampoco como todo, y tampoco es que se sirven cosas que van a la mesa del rey, yo no tenía ese problema, pero vino un señor, Jabad, y me habló, me dijo, mira, yo quisiera comer acá, sé que está kasher, pero ¿por qué no prender el fuego? ¿Qué molesta? Entonces lo que normalmente hago es todas las mañanas voy y prendo el fuego, antes de ir para la tefilá, antes de ir para el templo, voy y prendo el fuego. ¿Por qué? Porque la idea es que todos estemos contentos, ¿sí? Pero también quiero contar una historia. Cuando yo estaba en Argentina, yo me casé y me fui a vivir a Barracas, el que conoce, no conoce, pero es un barrio sefaradí. Yo era ashkenazí, me fui a vivir prácticamente a Arabia Saudita. Hay 3 templos sefaradí, ¿sí? Y de verdad me sentía un poquito perdido. En muchos rezos yo me sentía perdido. O sea, de verdad no era lo mío, no era lo que yo estaba acostumbrado. Y noté que en el barrio había muchos judíos con el mismo problema. Entonces no iban al templo. Entonces, ¿qué hicimos? En el mismo templo, sin hacer competencia, en el mismo templo pedimos un salón, pedimos una Torá. Cosa que no es fácil, créanme. Pedimos un salón, pedimos una Torá. Estamos hablando de un templo muy, muy religioso.
Y hicimos el minyan. Era para algunos Shabbat, alguna fiesta, no era un minyan regular, era un minyan para que la gente se sintiera acogida. Y quiero contarles que ese templo no permitía subir si no era Shomer Shabbat. Si la persona no era religiosa, no le permitían subir a la Torá. Y en mi minyan, en el minyan que creé con un amigo, fuimos a llamarlo a un señor que sabíamos que no había subido en 50 años a la Torá. Y este señor, para él fue estar en el cielo. Este señor, a partir de ese momento, empezó a mejorar todos los días en algo. Porque lo subimos a la Torá. Él sintió lo que era subir a la Torá. La primera vez en muchos años, muchos años. Y lo que quiero decir es que el rabino de la comunidad, Rav Sefaradí, muy ortodoxo, él supo y no tuvo problema con que hagamos eso. Entonces, ¿por qué? Imagino que porque no es alajá, otra vez no quiero decir, pero imagino que porque no es alajá. Entonces, personalmente entiendo que es mucho más importante acercar a la gente, ese es nuestro trabajo, acercar a la gente con todo lo que podamos hacer de acuerdo al alajá. Ese es mi punto. Entonces, ahora voy a responder por qué, cómo hacer para que en el matadero no haya tantos árboles ahí. Les cuento, soy bastante raro, soy vegetariano también. Desde los 3, 4 años, desde que tengo memoria, no como carne. Me engañaban o lo que sea, pero no como carne. Por decisión, decidí no comer carne. Y realmente lo que, en mi opinión, como vegetariano, es que la shejitá es el menos peor de las formas. O sea, la shejitá está pensada para que el animal sufra lo menos posible. Entonces, entiendo que una shejitá kasher de verdad, es la mejor forma para asegurarnos de que el animal sufra lo menos posible. Entonces, de verdad les recomiendo a todas las personas que se preocupan por los animales, coman kosher. Yo vendo carne kosher, ¿verdad? Acá en la casa, como no había carne kosher acá en Bogotá, me pueden comprar. Como acá en Medellín no había carne kosher, entonces yo cuando llegué, vendo carne. Siendo vegetariano, vendo carne. No sé cuántos hay en el mundo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si la gente come kosher, está comiendo una carne que es más sana porque el animal sufre menos, y está haciendo sufrir menos a los animales, y al margen está haciendo una mitzvah gigante de comer kosher. Entonces, les recomiendo eso. Si el que está preocupado por el sufrimiento de los animales, coma kosher. Gracias, Ravi. Rabino Ishai, ¿la mujer debe hacer el vidui cuando acostumbra a rezar en Shaharit? Sí, la mujer lo hace también. Ok. A ver, un segundo. Porque aquí la que sigue es para el Rabino Yona, pero el que sigue es el Rabino Amsalem, entonces un segundo. Bueno, no, entonces, a ver, no, ya no hay más, así que me voy a devolver a buscar unas de personas que repitieron y entonces yo estaba dando prelación a quienes solo habían hecho una. Bueno, Rabino Amsalem, ¿cuál es el significado de la forma de la vela de Abdalá? Ok. En la vela de la Abdalá, lo que nosotros hacemos es, en la vela de la Abdalá tiene que tener por lo menos 2 mechas, ¿no? Para que se considera, llamamos, como vamos a decir, una antorcha, si podemos decir, como un fuego. ¿Por qué? Porque eso creemos que, ¿por qué hacemos la Abdalá de la vela en sábado por la noche? Porque creemos que el fuego fue creado en sábado por la noche. Entonces, por eso es la única fecha donde hacemos la bendición. Y allá nuestros sabios lo que dicen es que nosotros tenemos que aprovechar de ese fuego. Entonces, la forma que hacemos, prendemos la vela, decimos la bendición, y después de decir la bendición, Borem Orea Esh, entonces nosotros hoy en día hacemos con las uñas, ya vamos a explicar por qué, pero la idea es que yo puedo estar en una distancia a la vela que puedo diferenciar, por ejemplo, como dice la Alajá, entre 2 monedas. ¿Ok? La idea es que yo aprovecho de esa luz. Pero después de esto salió la costumbre que nosotros lo hacemos
con la uña. Y yo me puse a preguntar, es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué no hacemos, no sé, los 2 dedos? No sé, otras cosas. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto? Encontré algo muy interesante, que lo que hacemos dice que nosotros separamos, diferenciamos entre la uña y la carne, ¿no? Es lo que dice. Okay, lo voy a hacer rápido porque no hay tiempo. Según la tradición judía, dicen que es un midrash, pero hay que entenderlo, ¿no? El midrash, hay que entender entre paréntesis, los midrashim no podemos entenderlos literalmente. O sea, los midrashim, la fuente de anécdotas, no se puede entenderlo literalmente porque no es así. Es muy difícil entenderlo así. Así lo dice Maimónides, tiene un libro muy largo en Akdamale Perek Helek, la introducción al Perek Helek, ya está hablando sobre el tema. Pero dice el Midrash que Adán tenía como todo era uña, cubierto de uña, y después que Adán cometió la prohibición, Dios le quitó la uña y se le quedó la uña solamente en las esquinas. Así dice. ¿Qué significa? La idea es que, como dice la Torá, que Dios hizo a Adán y Eva, le hicieron ropa de cuero. Y dice la Gemara, no diga de cuero, sino de luz, porque la diferencia en hebreo es es decir, con la ain y la alef. Es decir, que la ropa, el concepto de Adán y Eva era un nivel que ellos podían reflejar su interior por la parte exterior. Es decir, lo que nosotros hoy en día llamamos o vemos un rabino grande, Rav Mordechai Eliyahu, por ejemplo. Entonces uno lo ve una presencia, uno ve Rebbe de Lubavitch, ve algo allá que no entiende, hay algo en sus ojos, hay algo en la cara. ¿Qué es esto? Eso es lo que dice la Torá, Kikaran Or Panav. Moshe Rabbeinu bajó del monte Sinai y en ese momento se iluminó. Entonces hay fotos que muestran que Moshe Rabbeinu tenía 2 cuernos de luz. Moshe Rabbeinu no era una lámpara. Entonces, ¿qué quiere decir? Moshe Rabbeinu llegó a un nivel de poder expresar su interior, su alma, por medio de su cuerpo. Es decir, llegó que nosotros vemos una aula, vemos una luz en él. Así era Adán y Eva. Adán y Eva eran un nivel que todo era uña, significa que tenía un reflejo de pureza muy grande. Pero después del pecado, lamentablemente no tenían esa capacidad. Ya hay que morir. Entonces ya el cuerpo no es capaz de reflejar 100% su parte interna. Entonces, ¿qué tiene? Tiene la uña. La uña refleja, llamamos, lo que quedó poquito llamamos de antes del pecado. Por eso, hoy en día, la uña se refleja impureza, porque recuerda lo que es el pecado. En Motzei Shabbat, sale Shabbat, espero que logre explicarme. En Motzei Shabbat, ¿qué pasa? Nosotros pasamos un Shabbat. En Shabbat nosotros, como dice la canción, Me'en Olam Haba Yom Shabbat Menuha. Shabbat es un nivel como mundo venidero. Es decir, como el nivel de Adán y Eva antes del pecado. Entonces, eso es lo que nosotros logramos tener en Shabbat. Termina Shabbat, se va el alma extra, viene la vela y nos dice, otra vez, no es la parte alágica, es la parte, digamos, más filosófica. Y entonces viene y nos dice, no, diferencia entre la uña y la carne. ¿Qué significa? Entre lo que viviste ahorita los últimos 26 horas que es Shabbat y lo que va a vivir en la semana que es la carne. Mira a ver si tú tienes la capacidad de influir de lo que recargaste durante Shabbat para toda la semana. Es decir, esa elevación espiritual que tuvimos el día de Shabbat, si nosotros lo podemos reflejar y aplicar durante la semana. Pero se llama la parte más filosófica. La pregunta alágica, la vela representa la creación del fuego, por eso necesitamos que tenga 2 mechas para que sea fuego y no solamente una llama. Y ¿por qué hacemos el dedo? De punto de vista alágico, es solamente para poder aprovechar del fuego, de la luz del fuego, de la vela, y por eso tenemos que estar en una distancia que podemos diferenciar, otra vez, según la Gemara, entre 2 monedas. Hoy en día ya, como expliqué, de punto de vista filosófico, ya lo que hacemos hoy es con los dedos y la uña. Espero que se explicó. Dana, yo escuché un so de eso, algo como bonito, porque la pregunta, ¿por qué la figura de la Abdalá es como 2 mechas así que están mezcladas una con la otra? Es porque ¿cómo comenzamos Shabbat? Comenzamos Shabbat con 2 velas, Zahor Beshamor. 2 velas, una para el esposo, otro para la esposa. Después de un Shabbat,
prendemos una sola vela, pero con 2 mechas pegadas. ¿Por qué? Porque lo que el Shabbat hace es de que lo saca de ser 2 personas separadas a que salgan una sola. Entonces, por eso hacemos 2 mechas, pero que están unidas como una sola, es la fuerza de Shabbat, y por eso también el secreto de la forma que está así, de que está así la mecha. Una vez lo escuché, pero obviamente la parte halágica es lo que dice el rabino Abi. Y también lo que dije antes de que las mujeres no, que pueden decir el viduy, pero no están obligadas a decir el viduy. Pueden, pero no están obligadas. Ok, gracias, Rabi. Rabino Yona, ¿por qué se le hace shejitá a las aves y los animales permitidos y no al pescado? Si es un animal que verdaderamente sufre mucho al morir asfixiado o atravesado por un arpón o un anzuelo. Me tomaron a mí como el de Greenpeace. Estoy de acuerdo. El pescado sufre, pero obviamente la halajá dice que no se puede hacer sufrir a los animales. Entonces pienso yo, no quiero decir, pero pienso yo que sería mucho más humano, de alguna manera, no quiero decir tampoco, pero sería mucho mejor si saco el pescado y lo mato para que no muera de esa manera, ¿sí? Sabiendo que el animal sufre. Ahora, hay muchas explicaciones, escuché cosas diferentes. Escuché, por ejemplo, que el pescado no sufre, que no tiene ese sistema nervioso tan desarrollado de esa manera, sino es solo una reacción. No lo creo. Escuché que el problema radica es que hoy en día ya no se pesca como antes, con una caña y pescamos. Hoy en día se pescan redes gigantes y es imposible matar a cada pescado, ¿sí? Fuera de que muchas veces los dejan vivos en los barcos para que no se pudran. Pero es imposible matar a cada pescado para que no sufra. Personalmente sí, recomiendo matarlo. Tal vez como vegetariano, no sé. Yo puedo ayudar allá un poquito, en la parte esta. Sí, podemos verlo a nivel físico, y hay un nivel, llamamos, más profundo que dice Rabbi Haim Ben Atar. Pero a nivel práctico, hay que entender, en los animales y las aves, la sangre es el alma. Ahí es la vida. Entonces, cuando hacemos la shejitá, la forma de quitarle la vida a un animal o a un ave es por medio de sacarle la sangre. Por eso le hacen aquí la shejitá, le quitan esas 2 venas, llamamos grandes, o no sé cómo se llama, y así se pierde la vida muy rápido, como explicó Rabino Yona. El pescado, la sangre en él no es la vida, sino el oxígeno. Es decir, el pescado, para matarlo, llamamos, para quitarle, entre comillas, la vida, o no entre comillas, es de quitarle la posibilidad de respirar. No es la sangre. ¿Dónde la prueba mía? Si uno quiere tomar sangre de, ¿cómo se llama? De vaca. No se puede, está escrito. Que Adam wa nefesh. Pero la sangre de pescado está permitida. Por otros motivos no lo tomamos, pero por punto de vista halágico está permitida. Por eso no salamos el pescado, ¿no? Entonces a nivel llamamos práctico. A nivel práctico, aunque la hace shejitá, vamos a decirlo así, no es la forma de quitarle la vida. Sino la forma de quitarle la vida es quitarle lo que le da la vida, que es el oxígeno, que es decir, el respirar. Pero Rabbi Haim Ben Atar explica algo muy interesante. Él dice, Rabbi Haim Ben Atar entra un poquito a la mística, pero la parte que él dice, que cuando hacemos la shejitá, entonces cuando se hace shejitá a un animal o un ave, es la corrección de él. Ahorita, ¿por qué? Porque el animal pasa de un lado a otro lado, es decir, la cantidad de contaminación que tiene el animal es grande, porque pasa de un lado a otro lado, como el ser humano, es decir, cuando pasa de un lado a otro lado, tiene mucha influencia de muchas culturas. Entonces, lo que hace la shejitá ya está como santificándolo. El pescado siempre está en su lugar natural, siempre está en el agua. Entonces, el pescado es el animal o el criatura, no sé, animal, más elevado de todos los animales que hay. Y por eso no necesita la shejitá, porque no está la corrección. Y por eso nosotros comemos pescado en Shabbat. ¿Por qué comemos pescado en Shabbat? Es decir, ¿por qué? Si a uno le gusta, ¿no? Si no le gusta no pasa nada. Pero si a uno le gusta, ¿por qué comemos? ¿Por qué la costumbre de comer pescado en Shabbat? Porque comer pescado en Shabbat es la comida más elevada que hay de todos los seres vivos en el mundo. De acuerdo a esto podemos entender lo que dice la Sukkah. Pronto vamos a estar en Sukkot, que vamos a sentar en una Sukkah de Liviatán. También, aunque no entremos ahorita en todo eso, pero es
la explicación que dice Rabbi Haim Ben Atta. Ahora, perdón, Gracias. voy a decir algo que pienso. Rab, la sangre está prohibida solamente el dama nefesh, la sangre que sale en la shejitá. Si yo voy a comer una carne cruda con la sangre, no necesito shejitá. No necesito melijá, perdón. Entonces, la sangre... Pero tiene que hacer adahá, tiene que hacer adahá. Sí, sí. Tiene que lavar la carne, ¿por qué? Porque el dam sheba'ain, lo que se llama, es decir, lo que nosotros vemos, la sangre visible, hay que quitarla. Pero Es mi de manashah, Jajamim, no es hay de la... sangre. Hay sangre, mi manashah, de cualquier manera hay sangre. Entonces, no sé, yo pienso, Rab, que estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, pero si una persona va a pescar y puede matar al pescadito para que no sufra, lo recomiendo. No, obvio, le da un cabezón allá y se desmaya. Bueno, hay una persona que quiere hacer una pregunta en voz alta. Janet, por favor, abre tu micrófono. A ver, Yona de pronto está teniendo problemas. Busquémosla a ver y tratamos de abrir. Yo le abro. Ya la abrí. Janet, ¿puedes hablar? Ya le pedí, ella tiene que aceptar. Ah, ella tiene que aceptar. Hola. Pero eso, listo. Hola, Janet, bienvenida. Gracias. Qué pena la rebeldía de pedir la voz, pero... No, eso estaba desde el principio. Lo que pasa es que, pues, prefirieron recordé a un médico que tuvimos en Medellín que se volvió un sanador, un cabalista, que en paz descanse, David Halpert. Y resulta que con respecto a la sangre en el animal, él me explicó a mí que en la sangre está el alma y por tanto el carácter del animal, ¿cierto? Y que comer sangre precisamente se eliminaba para hacerla kasher, para evitar ingerir esa alma, ¿cierto? Entonces yo no quería decirlo escrito porque es que más que esa enseñanza es un testimonio. Yo me hice kasher y el temperamento de mis hijos que eran adolescentes se apaciguó. Y lo puedo asegurar, y mis hijos también. Sí. Se volvió un clima emocional tranquilo. Sí. Entonces, desde eso yo creo que la sangre sí lleva el alma. Y por eso mi pregunta con los trasplantes, ¿cierto? Tan delicado. ¿Cuál es la pregunta? Ninguna. No, pero usted lo que dice es correcto porque dice, la Gemara dice sobre el versículo Venitmetem bam, venitamtem bam. Significa, hay un efecto directo entre la alimentación al carácter. Y entonces hay cosas que la halajá prohibió, uno de ellos, como usted dice, que es la sangre. Y la sangre, si uno lo toma, muestra, llamamos la parte de crueldad. Y como usted explicó anteriormente, otras cosas que tenemos en la halajá. Creo que dice el Orjot Tzadikim, si no me equivoco, no estoy seguro, creo que dice que si te querés volver justo, no comas carne. El tema, si me permite 3 minutos, ¿me permite? Adelante. Hay un libro famoso de Arav Kook, famoso, no sé si, pero es un libro en mis sectores famoso, que se llama Hazon Atzimhonut Ve'ativonut. Él está hablando sobre todo el tema de vegetariano. Él explica, porque hay que entender, el mundo fue creado vegetariano. No sé si ustedes saben, pero el mundo fue creado vegetariano. Comer animales de seres vivos estaba prohibido. Después del diluvio, Dios permitió comer ser vivo. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla.
Yo creo que lo explicamos en uno de los encuentros. La idea es que cuando Dios creó el mundo, obviamente él decía, no es normal que yo vaya a quitar la vida a una vaca, o como dijo Rabino Yona, que si yo voy a utilizar esto, es crueldad, ¿cómo va a quitar la vida para alimentarme? Y es verdad, es un argumento muy, muy verdadero. Pero en la época de los primeros, llamamos, 10 generaciones hasta Noah, hasta ahí el mundo mostró que lamentablemente no interiorizó el mensaje. ¿Qué significa? En vez de entender que eso es por piedad al animal, pero yo al fin de cuentas soy un ser humano, tengo que tener una conducta elevada, lo que hizo lamentablemente el ser humano se rebajó al nivel animal. Y por eso dice, Kimalea Aretz jamás, ¿no? Todo el mundo actúa con el instinto animal, como dice Baal HaTanya. Entonces, allá deja que todo lo controla. Entonces, dijo Dios, ¿cómo voy a hacer que la gente entienda que hay diferencia entre conducta animal y conducta humana? Le dijo el vecino que es carne humana no se puede comer, pero carne de ser vivo sí se puede comer. Lamentablemente es la única forma que para que la gente entienda que el vecino tiene que tener o yo tengo que tener una conducta superior al animal. Es por eso. Ahora la pregunta entonces, si yo quiero ser vegetariano ideológicamente, ¿por qué no? Y allá dice Rav Kook algo muy importante. Si una persona tiene piedad sobre un ser vivo, pero no sobre un ser humano, no puede ser vegetariano. Ideológicamente. Si uno le da asco a la carne o que fue un matadero, ¿por qué? Como una persona que no quiere que hagan cuero de zorros, o, ¿cómo se llama? Abrigos de cuero, llamamos de zorro, pero es capaz de poner una bomba en una ¿cómo se llama? En una fábrica de esto y matando seres humanos. ¿Cómo puede ser? Es decir, dice Rav Kook, obviamente, el concepto de vegetariano es un concepto muy elevado, pero tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Si llegamos al nivel, otra vez, yo estoy hablando a nivel ideológico colectivo, si a nivel individual una persona dice, yo no quiero, Hazaku Baruch, pero la idea es a nivel, si como una enseñanza al público, es peligroso porque vamos a tener hoy en día, y hay que entender, hicieron una encuesta en Estados Unidos, y no es broma, y le dijeron a una persona, si usted ve a su perro que va a hundirse, y a la vecina que tiene 85 años que va a hundir, ¿a quién va a salvar? Y un porcentaje muy alto dijo al perro y no a la vecina. Entonces, es algo que es contra de la lógica, es decir, la vida de un perro ya se puso más importante que la vida humana. Obviamente, como el Rabino Yona dijo anteriormente, existe el concepto de Tzar Ba'ale Haim. Hacer sufrir a un animal está prohibido de la Torá. Si yo doy una patada a un perro sin necesidad, es igual como comer cerdo. Hay que entender esto. Si yo maltrato a un gato sin ninguna necesidad, es igual como profanar Shabbat. Es la misma cosa. Es prohibición de la Torá. Si hay el sequilá, no hay sequilá, es otra cosa, pero es una prohibición de la Torá. Pero la idea es que uno tiene que tener un orden de prioridad muy claro en la vida. Y Be'ezrat Hashem, cuando lleguemos a respetarnos adecuadamente y correctamente, con sensibilidad y con respeto, puede ser llegar a subir un nivel más, un escalón más, y también respetar, llamamos al mundo y convertirlo en vegetariano. Perdón que alargué. No, hay que disculparse. Bueno, señores, estamos ya listos de tiempo. Hemos cumplido 1 hora y media casicito para responder todas sus preguntas, para aprender más de Torá. Si tienen preguntas, mándenlas al teléfono que ya hemos publicado. Y la próxima sesión vamos a ver cómo seguimos. Vamos a hacer consenso rabínico, a ver si quieren así otra vez, o con las que vienen acumuladas, que hay unas que no se han respondido y ya tienen ratico de estar ahí esperando ser respondidas. Así que vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias, Rabanim. No sé si
quieren, algo se les quedó en el tintero y no quieren colgar sin decir una cosita que se les quedó por ahí, o estamos listos? A mí sí. Gracias, Dana. Gracias a usted por todo lo que hace. Ay, con mucho gusto, con todo amor. Agradecer a todos los Rabanim, a Dana también, a toda la gente que está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche.